Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer un paper de la revista Ultrasonographic llamado Ecogenicidad ultrasonográfica de las glándulas salivales normales en adultos, una comparación de glándulas submandibulares y parótidas. Acá están los autores. El objetivo de la charla fue determinar si la glándula submandibular y la glándula parótida normales tienen una ecogenicidad ecográfica normal. Esto se debe a que se cree que la glándula submandibular y la glándula parótida normales tienen una hiperecogenicidad homogénea, similar en el ultrasonido. Sin embargo, esto todavía no ha sido ampliamente investigado. Aparte de esto, otro objetivo que tenía este paper era buscar investigar las relaciones de la ecogenicidad de la glándula submandibular con la edad, el sexo y la atenuación por tomografía computarizada. A manera de introducción, tenemos que em, las principales glándulas salivales, incluidas la glándula parótida como la submandibular, normalmente exhiben una ecogenicidad homogénea e hiperecogénica en relación con los músculos del cuello adyacentes. Algunos autores como Katz informaron que la glándula submandibular era más hipoecoica que la glándula parótida. En general se pensaba que la glándula parótida y la submandibular normales tenían una hiperecogenicidad homogénea comparable a la ecogenicidad de la glándula tiroides normal. Aunque la mayoría está de acuerdo en que las principales glándulas salivales tienen una ecogenicidad similar, ningún estudio ha comparado la ecogenicidad de la glándula parótida y la glándula submandibular. Y la comprensión convencional de esta relación carece en realidad de una evidencia sólida. Bueno, con referente al método como se realizó el estudio, es un estudio retrospectivo que se realizó entre abril del 2017 y noviembre del 2017, una muestra inicial de 1.245 pacientes adultos consecutivos que se sometieron a una ecografía de cuello. El motivo por la cual se realizaba esta ecografía de cuello generalmente era por la presencia de alguna patología relacionada con la tiroides, ya sea en busca de nódulos tiroideos, la sospecha de que había algún tipo de tiroiditis y había en presencia de adenopatías, pacientes que estaban realizándose controles postquirúrgicos después de una tiroidectomía. Otros pacientes habían sido también se les había hecho la ecografía de cuello porque tenían alteración a nivel de las partes blandas como infecciones. De este total de 1.245 pacientes, solamente se incluyeron 969 pacientes adultos consecutivos con glándulas salivales normales y se excluyeron 276, definiendo glándulas salivales normales como la persona, en una persona que no tuviese antecedentes clínicos de enfermedad salival y sin sospecha de enfermedad de las glándulas salivales en la evaluación clínica y ecográfica. Entre los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta fueron los pacientes que em, que no se hayan realizado la ecografía durante este periodo de tiempo. También se excluyeron los pacientes que mostraran alguna alteración de la ecogenicidad em, de la glándula parótida, y un criterio que se tomó en cuenta fue que si la glándula submandibular presentaba una hipoecogenicidad homogénea, simétrica, bilateral, se consideró indicativo para ingresar al estudio, pero si el paciente tenía un antecedente clínico o síntomas de enfermedad de las glándulas salivales, este paciente se descartaba, así como si se le encontraba algún tipo de alteración ecográfica, como la presencia de que las glándulas submandibulares fueran heterogéneas, si presentaban lesiones parenquimatosas focales, si presentaban cialectasias o cialolitiasis. También si presentaban atrofia de las glándulas o agrandamiento de estas. El total de los pacientes se clasificaron en 3 grupos de edad. El grupo 1, que iba de 19 a 29 años, con una media de 27 años.
el grupo 2 de 30 a 49 años, que fueron un total de 273 pacientes, y el grupo 3, que fueron mayores de 50 años, que fue un total de 669. La población referente a hombres con mujeres fueron de 784 mujeres, 185 hombres, y la mediana de la edad fue 57 años. Todos los exámenes ecográficos se realizaron con un transductor lineal de alta frecuencia que iba de 5 a 12 MHz. Las ecografías de la glándula submandibular y la parótida fueron evaluadas prospectivamente por un radiólogo experimentado con 22 años de experiencia realizando ecografía de tiroides y de cuello, y también se dividieron los pacientes en un grupo isoecogénico o un grupo hipoecoico. Se evaluó lo que era la ecogenicidad tanto de la glándula parótida como la submandibular con los mismos parámetros de ecografía, incluido el nivel de ganancia, las zonas focales y la aplicación de imágenes compuestas. También se hizo una comparación de la ecogenicidad de la glándula submandibular con la del lóbulo superficial de la glándula parótida ipsilateral. Esto tomando de referencia para poder evaluar bien la ecogenicidad de ambas glándulas. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de una mujer de 52 años con una glándula submandibular normal. Bueno, sale el puntero. Una glándula submandibular normal donde observamos que es isoecoica comparándola con lo que era la glándula parótida. ¿Sí? Vemos que ambas glándulas se caracterizan porque tienen una hiperecogenicidad homogénea como tal, tanto la submandibular como la parótida. Entre otras, algo más que se analizaron en este estudio fue que se midió la atenuación por tomografía en 140 pacientes de los 969. La tomografía se realizó con un escáner de tomógrafo de 1, 64 y 128 cortes. La mayoría de los pacientes que se realizaron en este tipo de escáner se realizaron en los escáneres de 64 cortes, y el criterio que se tomó para incluirlos es que estos pacientes tenían que haberse hecho la tomografía 3 años antes o 3 años después al momento de realizarse la ecografía tiroidea, que fue durante el 2017. Un residente se encargó de medir cuantitativamente la atenuación de la tomografía del cuello sin contraste, tanto de la glándula submandibular como la parótida, utilizando una región de interés de 45 a 55 milímetros cuadrados en las imágenes axiales. Y con esto se obtuvo una atenuación promedio en el lóbulo superficial ipsilateral tanto de la glándula parótida como de la submandibular, y también en relación lo hacían con el músculo esternocleidomastoideo. Para medir la diferencia de las unidades Hanfield entre las dos glándulas, lo que se hacía era restar el valor tanto de la glándula parótida o la submandibular con referente al músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué resultados encontraron los autores en este estudio? Con referente a la edad y el sexo de los pacientes según la ecogenicidad de la glándula submandibular normal, se encontró en relación con la ecogenicidad de la parótida normal, la ecogenicidad ecográfica de la submandibular se clasificó en 706 pacientes donde se encontró que la glándula era isoecoica, y 263 la glándula submandibular era hipoecoica. No se observaron diferencias significativas entre los dos grupos de sexo, pero algo que se tomó en cuenta fue que los pacientes del grupo isoecoico eran ligeramente mayores que los pacientes del grupo hipoecoico. La mediana de edad de ellos eran 57.5, mientras que en los pacientes que tenían la glándula submandibular hipoecoica tenían 53 años.
Otro resultado que se encontró con referente a la ecogenicidad de la glándula submandibular, según el grupo de edad, se encontró que la hipoecogenicidad de la glándula submandibular en el grupo 1 fueron de 16 pacientes que iban del grupo de 19 a 29 años. Los pacientes que tenían entre 30 y 49 años tenían la glándula submandibular hipoecoica, 99 de estos, y en el grupo 3, los mayores de 50, tenían 148 pacientes hipoecogenicidad de esta glándula. Se encontró que a medida que aumentaba la edad, la frecuencia de la hipoecogenicidad de la glándula submandibular, esta tendía a disminuir. Acá observamos otra paciente, era una mujer de 28 años, donde encontramos una glándula submandibular normal, ¿sí?, que es marcadamente hipoecoica en comparación con la glándula parótida, que es ligeramente más ecogénica que esta. Y otra paciente de 60 años, donde encontramos que su glándula submandibular también se encuentra de una ecotextura normal, es levemente hipoecoica en comparación con la glándula parótida de esta. Otros resultados que se encontraron en esto buscaron la asociación entre la ecogenicidad y la atenuación de la tomografía. La glándula submandibular de los pacientes isoecoica o isoecogénica, que teníamos 101, y encontramos que los que tenían hipoecogénica, que eran 39, de estos 140 pacientes, se encontró que la atenuación media por tomografía de la glándula submandibular era significativamente menor en los pacientes con glándula submandibular isoecoica que en los pacientes que la tenían hipoecoicas. Esto también era similar para aquellos pacientes que tenían la glándula parótida. La atenuación de esta era mucho menor en los pacientes que tenían una glándula submandibular isoecoica versus aquellos que tenían la glándula submandibular hipoecoica. No hubo no hubo mucho valor de interés y no se encontró ningún resultado significativo en comparar lo que era la atenuación de las glándulas con el músculo esternocleidomastoideo. ¿Cuáles fueron las limitaciones de este estudio? Y una de las limitaciones que reconocieron los autores es que no se pudo determinar la presencia de una variación normal en la ecogenicidad de la glándula parótida, ya que cualquier paciente que presentaba hipoecogenicidad de la glándula parótida era descartado completamente del estudio, independientemente si estos presentaban algún tipo de clínica o patología de esta. También otra limitante que los autores reconocieron es que los pacientes pediátricos no se incluyeron en este estudio, ya que se tomaba una población mayor de 19 años, y tampoco encontraron que no se podía hacer una evaluación de acuerdo entre observadores, ya que solamente fue un radiólogo con 22 años de experiencia el que se encargó del análisis prospectivo de todas las imágenes. Otra característica también que se dieron cuenta es que el número de los pacientes adultos jóvenes menores de 30 años fue relativamente pequeño en en esta población de estudio versus los que ya tenían más de 30 años, ya que la población fue relativamente muy escasa, fueron nada más 27 pacientes. Entre las conclusiones que sacaron del estudio es que se observó que la glándula submandibular puede presentar una hipoecogenicidad normal en este estudio. Más de una cuarta parte de los pacientes de la muestra que tenían hipoecogenicidad de la glándula submandibular, y estas eran completamente normales. También
una característica que estas glándulas debían de tener es que estas tenían que ser simétricas, homogéneas e hipoecoicas, sin otro tipo de anomalías glandulares, ya que si presentaban una alteración de su ecoestructura, la presencia de quistes, o si la glándula era heterogénea o estaba aumentada de tamaño, em, ya se consideraba una que estaba patológica esta. Muchas gracias. Este es el título original del paper y acá les dejo el doy donde lo pueden descargar.